Bienvenidos una vez más, mis adultos mayores, madres trabajadoras y personas con discapacidad. Traemos noticias importantes de última hora que debemos de conocer. Pero antes quiero preguntarte a ti, amigo y amiga que me escuchas desde diferentes partes de la República Mexicana, quiero que me digas si sigues apoyando a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, porque hay que recordar que en estos últimos días se ha puesto pero muy complicada la situación del país frente al país vecino que constantemente nos está atacando. Por eso te pregunto, ¿sigues apoyando a la presidenta Claudia Sheinbaum? Si es así, déjalo y demuéstralo con tu comentario y desde luego con tu manita arriba. Pero antes de hablar de los temas importantes de pagos, adelantos, incorporación, quiero que escuchemos a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, quien nos trae avisos importantes. Escuchemos. Rechazado de la sociedad. Entonces había movimientos cada año y por lo menos en mi caso había entrado al CCH Sur, así es la porra del sur. Y pues era absurdo ver a jóvenes como uno que no habían podido entrar, adolescentes realmente, porque es 15 años. Entonces en aquella época acompañamos desde los que habíamos entrado al movimiento de rechazados. Y entonces cada año era lucha permanente con la rectoría de la UNAM para ver a quién aceptaba de los que se habían movilizado, porque así era. Hasta que fueron construyéndose nuevas preparatorias. Llegó un momento en que había tantas preparatorias en la zona metropolitana del Valle de México que pues se hizo el examen del Comipems. Y entonces el examen del Comipems se volvió un dolor de cabeza para los jóvenes. Porque el tema es, si sacas una alta calificación, te vas a una buena escuela. Eso es, digamos, lo que queda del examen. Y si no sacas una buena calificación, pues te vas a una escuela que parece que no es tan buena. Y entonces desde los 15 años, los jóvenes traen la carga de por qué yo no pude ir a una supuesta buena escuela. Y eso se carga pues toda la vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Bueno, la UNAM y el Poli mantienen su examen y ahora accedieron a que sea uno solo. ¿Por qué? Porque tienen sus consejos universitarios, sus reglas y en todo caso tendrían que pasar por un proceso distinto. Pero todas las demás opciones, ¿cómo se distribuyen? De acuerdo con lo que quiere el joven y lo que queda más cerca de tu casa. Ahora, ¿cómo le garantizamos al joven, al adolescente, que la escuela donde va, pues es una escuela de la misma calidad educativa que cualquier otra, que la UNAM, que el Poli, que Bachilleres, que CECATI, CEBETIS, CONALEP, en fin, todas son excelentes escuelas, la verdad, todas. Pero se ha hecho una idea social de que no es así. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues llamamos a las instituciones de educación superior y les dijimos, ponle tu sello a la preparatoria. Entonces el joven que sale de CONALEP va a salir de CONALEP, pero también sale certificado de la Universidad Autónoma Metropolitana. El joven que sale de CECATI sale con su diploma del bachillerato técnico, pero también del Tecnológico Nacional de México o del Instituto Politécnico Nacional. Entonces las universidades, las instituciones de educación superior abrazan a la educación media superior y con ese abrazo, pues no es abrazar a las instituciones, sino es abrazar a las y a los jóvenes. Es una manera de decir al joven, a la joven,
si vas a CECATI, si vas a CONALEP, si vas a CEBETI, si vas a bachilleres, pues es lo mismo que si vas a la UNAM. Todas las instituciones de educación media superior o al poli están involucradas en el trabajo de dar certificación al bachillerato. Ahora, todo estaría muy bien si fuera nada más así, pero le falta una parte: la docencia de la educación media superior. Porque el problema es que muchos de estos sistemas, los docentes, pues tienen percepciones distintas, derechos laborales distintos. Entonces, en este proceso vamos a ir construyendo, junto con los maestros y maestras, los derechos laborales de todos estos maestros que han decidido dar su vida para la formación de las y los adolescentes. Entonces, de esta manera, es una plataforma donde se distribuye la educación a partir del lugar más cerca donde vives y sabes que vas a una escuela en donde vas a tener los conocimientos. Ahora, la educación media superior no solo es academia, no solo es conocimiento, es socialización. Yo pensaba hoy cuando inició el evento, pues, ¿dónde aprendí yo a debatir? Pues en las asambleas del CCH Sur. ¿Dónde aprendí a construir acuerdos? Pues en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es decir, hay mucho más que te da la escuela, que no solamente es las matemáticas o la lectura, sino mucho más, que es esa socialización. Entonces, cuando discutíamos, yo le dije a Tania, le dije a Mario, queremos que los jóvenes vivan felices en sus escuelas. Es la única manera que no van a dejar la escuela. Entonces, en este proceso, no solamente estamos construyendo un modelo educativo incluyente, sino también un espacio de vida para las y los jóvenes. Y para ello, pues queremos que las y los jóvenes lean en las preparatorias, queremos que las y los jóvenes se diviertan, queremos que las y los jóvenes aprendan a debatir, queremos que las y los jóvenes aprendan la historia de su patria, pero de una manera distinta. Queremos que las y los adolescentes pues vivan felices, que para eso está el gobierno. Entonces, el día de hoy estamos en este gran acuerdo. Me da muchísimo gusto. No solo es el acuerdo, sino tenemos que seguir trabajando para este proceso de inclusión y finalmente de la construcción del derecho a la educación, que es por lo que hemos luchado toda nuestra vida. Así que de aquella época del neoliberalismo en nuestro país se inicia con Miguel de la Madrid en 1982. De aquella época en donde luchábamos en contra de la exclusión, en contra de que se viera la educación como un privilegio, pues el día de hoy pasamos del rechazo a la inclusión, del abandono a la dignificación de las y los jóvenes y del privilegio al derecho a la educación. Muchas gracias. Y ahora, cambiando de tema rápidamente, adultos mayores, madres trabajadoras y personas con discapacidad, quiero que pongan atención a continuación y que me dejen sus dudas para que yo pueda darles una respuesta más certera a cada uno de ustedes. Así es, recuerden que la presidenta Claudia Sheinbaum no solamente se está preocupando por los adultos mayores, por las madres trabajadoras o por las personas con discapacidad, sino que el enfoque de este gobierno que representa la cuarta transformación va dirigido incluso hasta los estudiantes, también para aquellos que no estudian ni trabajan, pero sobre todo
sobre todo a todos aquellos que requieren de un apoyo como son cada uno de ustedes. Así es, pasemos rápidamente entonces al tema de los programas del bienestar. Dejen sus dudas y sigamos apoyando a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la Cuarta Transformación. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y con mucho ánimo, sobre todo mis compas adultos mayores que siempre le echan todas las ganas del mundo. Es un gustazo volver a saludarlos en este espacio que hemos diseñado para compartirles información relevante, chismes sabrosos, en el mejor sentido, claro, y sobre todo, datos confirmados acerca de los pagos de la pensión del bienestar y otras cositas que les interesan. Les aviso de antemano que agarren un cafecito, un té o la bebida que más les guste, porque esta plática va a estar larga, pero muy amena. Les prometo que no se van a aburrir, ya que la intención es que se enteren de todo de pe a pa, con lujo de detalle y usando palabras sencillas y muy mexicanas para que no quede duda de nada. Primero que nada, déjenme empezar mandándoles un fuerte abrazo a todos los que están conectados o los que verán este video en diferido. Es bien chido saber que son muchos los adultos mayores que nos siguen y que siempre andan al pendiente de los temas que afectan directamente sus carteras, sus beneficios sociales y, claro, su bienestar. Aquí somos bien entrones para darles toda la info que vamos consiguiendo, siempre con la intención de que ustedes se sientan con más seguridad sobre lo que viene en cuanto a pagos, fechas, montos y demás asuntos que tanto les interesa. Entrando en materia, la cuestión principal que nos atañe hoy es el tema del tan sonado doble pago, ese que muchos de ustedes han escuchado a través de rumores, cadenas de mensajitos de WhatsApp, publicaciones en redes sociales y uno que otro medio de comunicación. Les quiero platicar con calma por qué surgió esta duda de si algunos estados de la República Mexicana recibirán la pensión del bienestar de manera adelantada y por ende duplicada en el mismo mes. Suena bastante bueno, ¿a poco no que de repente caigan 12,400 pesos de un jalón en lugar de 6,200 pesos? Eso siempre representa un apoyo bien grande, sobre todo para quienes tienen gastos médicos, o para aquellos que quieren ayudarle a los nietos en sus estudios, o incluso para darse algún gustito que también merecen por todo lo que han trabajado en la vida. Para explicarles el porqué de esta situación, tenemos que hablar de la famosa veda electoral. Quizá ya muchos estén familiarizados con ese término, pero para los que no, déjenme contarles que la veda electoral es el periodo que establece la ley para que no haya campañas, ni difusión de programas sociales, ni nada que se pueda interpretar como promoción, a favor o en contra de un partido, un candidato o una candidata, cuando están a punto de llevarse a cabo elecciones. Esta veda se hace con la intención de que todo sea más o menos parejo, pues sería injusto que algún funcionario en turno aprovechara la popularidad de un programa social para jalar votos a su molino. Entonces, cuando llega la época de elecciones, las autoridades muchas veces adelantan los pagos que normalmente se darían en periodos posteriores, justo para no quebrantar la ley que prohíbe que se difundan estos programas durante la campaña. Ahora bien, ¿qué elecciones vienen en 2025? Resulta que hay unos cuantos estados que tendrán elecciones para diferentes cargos. Particularmente, se ha hablado mucho de Durango y de Veracruz. Estos dos estados van a tener procesos electorales muy específicos que, según la información obtenida y que se ha estado manejando tanto por fuentes oficiales como por algunos medios, podría provocar el adelanto de la pensión del bienestar para evitar que se entregue en pleno proceso electoral, lo cual violaría las normas de la veda. En Durango, por ejemplo, se van a elegir 39 presidencias municipales, 39 sindicaturas, y si no me equivoco, más de 300 regidurías, algo así como 326, que no es nada despreciable. Y en Veracruz la cosa está igual de movidita, con 212 presidencias municipales, 212 sindicaturas y 630 regidurías, una cantidad de cargos públicos bastante interesante. Entonces, ahí viene la pregunta del millón. ¿Significa que en Durango y en Veracruz sí o sí les va a caer un doble pago?
Y si es así, ¿en qué mes llegaría? Pues ahorita les platico. Hay quienes dicen que esto puede pasar en marzo, otros que en febrero, y algunos especulan que en abril. Lo que hasta el momento se maneja con más fuerza es que de llegar a ocurrir ese adelanto de pago, se concretaría en marzo, no en febrero. Antes, cuando hubo elecciones pasadas, sí se llegaron a adelantar en febrero, pero eso se debió a que eran elecciones más grandes, con más cargos, incluyendo la elección presidencial. Ahorita el panorama es un poco distinto, así que las autoridades competentes todavía no se han pronunciado con total claridad si sí van a aventar de golpe 12,400 pesos, que sería el equivalente a 2 bimestres, marzo-abril y mayo-junio, o si únicamente se depositasen 6,200 pesos correspondientes a marzo-abril, y después los otros 6,200 pesos para mayo-junio en su fecha habitual. Algo bien importante que deben saber es que al momento en que grabamos este video no hay un anuncio oficial clarito, con la firma de la secretaria Ariadna Montiel o de la mismísima presidenta Claudia que diga, sí, efectivamente se va a pagar doble. Hasta ahora, lo que se maneja es que está en análisis. De hecho, se habla de que podría aplicarse una veda no solo por elecciones locales, sino por la elección de magistrados del Poder Judicial. Eso también metería presión para que el apoyo se adelante, puesto que la ley prohíbe la entrega de programas sociales durante las campañas políticas y, en este caso, también en otras selecciones de ciertos cargos públicos que implican veda. Muchos de ustedes recordarán lo que pasó en el año anterior, cuando se tenía pendiente el cambio de presidencia de la República. En aquel entonces, como había un montón de cargos en juego a nivel nacional, optaron por adelantar pagos para que la entrega no coincidiera con las campañas electorales. Eso provocó que muchos recibieran un pago doble en febrero. Fue algo que llamó muchísimo la atención, generó una alegría tremenda entre los beneficiarios y a la vez mucha confusión entre quienes no se enteraron bien de los motivos. Así que, claro, ahora andan varios con la duda de, ¿se va a repetir la historia en 2025? Pues miren, la cosa no es tan sencilla, porque cada elección es distinta y la legislación electoral cambia, dependiendo de si es elección federal, estatal, municipal, de magistrados, etc. Además, no todos los estados tienen la obligación de adelantar pagos, solamente aquellos donde se realicen comicios que entren en el periodo de veda. Por eso, si tú no eres de Durango o Veracruz, lo más seguro es que sigas recibiendo tu lana de manera normal en las fechas ya establecidas. Eso no quiere decir que sea imposible que se haga un pago doble en otras entidades, pero, hasta donde tenemos conocimiento, lo que se está analizando para 2025 está enfocado más en estos dos estados, y con la posibilidad adicional de que se sume la cuestión de la elección de magistrados del Poder Judicial, que podría tener un impacto más general, pero todavía está en veremos. Vamos a ponerlo bien clarito. Por el momento, lo único seguro es que en marzo se va a pagar el bimestre de marzo-abril, y la cantidad es de 6,200 pesos. Ese monto ya lo tienen bien fijo, y nadie lo va a cambiar porque ya está contemplado en el presupuesto que se aprobó para este programa social. La duda es si, junto con esa lana, les vayan a depositar también el bimestre de mayo-junio, que haría un total de 12,400 pesos. Hasta ahora, no hay comunicado oficial. Hasta ahora, no hay comunicado oficial. Hay rumores, hay sospechas, hay declaraciones de algunos funcionarios que indican que se está revisando, pero no hay un sí escrito, con sellito oficial y publicado en el Diario Oficial de la Federación, por ejemplo. Por eso, mis queridos adultos mayores, yo les recomiendo que estén al tanto de la información que se publique directamente en las páginas oficiales del gobierno, en los canales de la Secretaría de Bienestar y, por supuesto, en este canal, donde estamos al pie del cañón para traerles la noticia de primera mano en cuanto se confirme. No se dejen llevar por mensajitos alarmistas o por gente que dice tener información privilegiada y pide dinero a cambio de datos, porque eso no va a pasar. Todo se hace público. Más tarde o más temprano, se oficializa. Ahora, cambiando un poco el tema, pero sin salirnos de la cuestión de los pagos, hay un calendario tentativo para el mes de marzo que, en lo general, sirve para la entrega del bimestre marzo-abril. Ese calendario usualmente se basa en la letra del primer apellido de cada quien. Por ejemplo, si tu apellido empieza con la letra A, pues te va a tocar en la primera fecha, que según se ha manejado,
podría ser el lunes 3 de marzo. A quien le toca la letra B sería el siguiente día, 4 de marzo, y así sucesivamente se van acomodando las letras para que no haya aglomeraciones bestiales en los bancos o en los cajeros, y sea un poco más ordenado. Así le siguen con la C, la D, la E, la F, G, H, I, J, K, L, M y así hasta la Z. Claro que esa es la proyección. Se va a realizar a lo largo de 3 semanas, más o menos, cubriendo de lunes a sábado. Por ejemplo, la primera semana abarcaría del lunes 3 al sábado 8 de marzo, la segunda del lunes 10 al sábado 15, y la tercera del lunes 17 al sábado 22 de marzo. Por eso es importante que cada quien revise bien su letra inicial y la fecha que le corresponde. Si no sabes, no te preocupes, porque seguro por aquí te vamos a dejar un recordatorio escrito en algún comentario o en la descripción. De igual manera, si tienen dudas más específicas como oye, es que yo me apellido con J, entonces me toca el 11 o el 12, o mi nombre no me aparece en la lista, ¿qué onda? Pues échenos un mensajito, de preferencia con la primera letra de su apellido, y con gusto entre todos aquí en la comunidad les echamos la mano. Ya ven que hay muchos que comparten sus experiencias. A mí me cayó tal día, soy de tal estado, tengo la letra M y así nos damos una idea para orientarlos. Antes de seguir con la carnita del asunto del pago doble, déjenme hacer un pequeño paréntesis para hablar de otros beneficiarios de los programas sociales que también andan recibiendo pagos por estos días. Uno de ellos son los jóvenes construyendo el futuro. Esos chicos, muchas veces netos de varios de ustedes, reciben una lanita que equivale más o menos al salario mínimo, o sea, 8,480 pesos mensuales. Está súper bien para que puedan capacitarse, estudiar, aprender un oficio, y al mismo tiempo tengan un recurso para transporte, alimentación, o para invertirle en sus proyectos personales. Algunas personas se enojan porque dicen que se les está dando dinero a los jóvenes por no hacer nada, pero en realidad sí están haciendo, se están formando, capacitando. Imagínense que uno de sus nietos se meta a un taller de carpintería y aprenda a hacer muebles de buena calidad, o que aprenda herrería, pastelería, panadería, en fin, algo que en un futuro se convierta en su medio de vida. Eso es lo que busca el programa. Por desgracia, muchas veces la oposición política, ya saben, esos partidos que estaban antes en el poder, tiende a decir que todo es un despilfarro, que se les está regalando el dinero a los jóvenes y que no se ven resultados. Pero quienes de verdad conocen el programa saben que sí existe el compromiso de asistir a las capacitaciones y de cumplir con ciertas metas. No es nomás te doy el dinero y vete a acostar. Hay seguimiento, hay tutores, hay empresas e instituciones que participan. Entonces, más bien, el enfoque es darles un empujón para que después se puedan lanzar a la vida laboral con más herramientas. Siguiendo con el hilo de la información, muchos de los adultos mayores me han preguntado, oye, ¿pero cómo se define si se adelanta o no el pago doble? ¿Qué es lo que determina la Secretaría de Bienestar para tomar esa decisión? Pues la respuesta es que la Secretaría de Bienestar no decide por sí sola, está muy al pendiente de lo que establece la ley electoral y de lo que marca el INE, que ahora ya se ha transformado, pero la función la siguen ejerciendo las autoridades electorales para señalar las fechas de inicio de campañas, los tiempos de veda, etc. Cuando se detecta que la entrega de un beneficio social como la pensión del bienestar podría coincidir con la campaña y eso podría interpretarse como un intento de influir en la votación, pues es cuando se da el jalón de orejas. Hey, apúrense a pagar antes de que arranque la campaña y así se evitan broncas. De esa manera, luego vemos que de la noche a la mañana anuncian que sí, que efectivamente se paga por adelantado. Pero ojo, mis queridos adultos mayores, que esto no significa que todos los estados lo vayan a recibir doble. Cuando pasa algo así, generalmente solo se aplica en las entidades donde habrá elecciones que abarquen la fecha de la campaña en la que caerían los pagos. Por eso el resto del país puede seguir con su calendario normal y, los que tienen elecciones, se ajustan. Al final, hay que aguantar vara y esperar el anuncio oficial, que seguramente vendría de la propia secretaria Ariadna Montiel o de la misma presidenta Claudia, en alguna conferencia matutina o a través de las redes sociales del bienestar. En la prensa, muchos columnistas ya empiezan a decir cosas, a soltar rumores, pero recuerden que lo seguro es lo que confirman las fuentes oficiales. En algunas notas periodísticas, como la de Vanguardia MX, se han aventado la noticia de que habrá un pago doble de 12,400 pesos en marzo de 2025. Suena muy tentador, claro, pero también en esas notas se aclara que, hasta ese momento, no ha habido un comunicado oficial que confirme esa noticia. Solo se especula que, con las elecciones de magistrados del Poder Judicial, se metería otra veda electoral más o menos grande, y eso obligaría al gobierno a depositar el bimestre de mayo-junio junto con el de marzo-abril. Por eso se vuelve un puede que sí, puede que no, y la gente anda con el Jesús en la boca, preguntándose qué va a pasar. La cosa se intensifica porque la gente se emociona con la idea de recibir de sopetón 12,400 pesos. Honestamente, un apoyo económico de ese calibre puede salvarle el mes a más de uno, ya sea para pagar una deuda, para comprar medicina, para arreglar algún desperfecto en casa o simplemente para disfrutarlo un poco, que también se vale. Pero siempre les digo lo mismo, no contemos los pollitos antes de que nazcan. Mejor hay que mantenerse informados, guardar la calma y esperar.
Si llega el doble, pues bendito sea, y si no, de todos modos es un derecho que está garantizado que recibirán cada bimestre. Por cierto, uno de los consejos que siempre doy y que me gusta recalcar es que, si les llega el pago doble en algún momento, no se confíen pensando que va a ser cada bimestre. A veces pasa que algunas personas creen que porque un mes llegó doble, ya siempre va a llegar así, y luego se frustran o se enojan cuando regresamos a la normalidad y vuelven a ver en su tarjeta solo 6,200 pesos. Recuerden que, si se adelantó, es solamente por la veda electoral, pero el resto del año se siguen respetando los calendarios habituales. Ahora bien, también quiero aprovechar para informarles, y aquí meto un poquito de asunto político, que en la conferencia matutina, la presidenta Claudia mostró su molestia con ciertos opositores que están protestando. Precisamente, dice ella, que algunos de estos grupos no están conformes con ciertos cambios que se están haciendo en el Infonavit, o que se hicieron en su momento, porque sienten que les quitan sus mañas, sus negocios, sus corruptelas. Imagínense, había un despacho de abogados que se dedicaba a desalojar gente de sus casas compradas por Infonavit, en juicios mal hechos, y de manera ilegal. ¡Qué coraje! A la pobre gente la dejaban sin hogar, aunque estuviera al corriente en sus pagos, nomás porque había toda una trampa legal que, según declaraciones, era avalada por los directivos del Infonavit. La cuestión es que, cuando sale la luz pública y se denuncia, a la oposición no le late, porque dice que se está gastando dinero en investigar o en pagar indemnizaciones, o que se está cometiendo abuso de autoridad. Pero la realidad es que se está tratando de limpiar la corrupción. Eso siempre ha sido un estandarte del gobierno actual, así que no sorprende que quienes se beneficiaban de esas prácticas anden de chillones, ¿verdad? En fin, el chisme está bueno, pero lo que nos atañe a los adultos mayores es que esos temas de corrupción también impactan en cómo se administran los recursos públicos, incluyendo los de la pensión del bienestar, porque antes a todo le quería meter mano. Pues ahí tienen el meollo. Volviendo al tema principal, la última información que se manejó es la de que la secretaria Ariadna Montiel anda en pláticas para ver cómo se hace y en qué fechas se sueltan los pagos. No se apuren, en cuanto el gobierno suelte la sopa, yo seré el primero en avisarles por este medio. Mientras tanto, lo más prudente es considerar que en marzo van a recibir 6,200 pesos, y si hay cambio, bienvenido. Así no agarramos el dinero pensando que de fijo será doble, y luego nos llevamos la sorpresa y no podemos costear un gasto que ya planeábamos hacer. También quiero mencionarles que, en general, a lo largo del país, el depósito para el bimestre de enero-febrero ya se hizo hace algún tiempo, y si alguno no ha recibido todavía, es posible que haya algún contratiempo o que seas de los que se inscribió recientemente y tu tarjeta Ban Bienestar o la que te hayan dado todavía no la habiliten. En ese caso, les sugiero que revisen con la delegación de bienestar correspondiente a su municipio. A veces los contratiempos son sencillos de resolver, nomás hay que saber en dónde preguntar. Ahora, hay un detallito extra. Cuando se aplica la veda en estados como Veracruz o Durango, también puede suceder que la gente de otros estados piense que, no, pues a mí también me toca doble. No se confíen, mis amigos, porque no siempre se incluye a todos. Tendremos que esperar la decisión, y si a fin de cuentas la veda se extiende a todo el territorio nacional por la elección de magistrados o cualquier otro cargo a nivel federal, entonces sí, muchos saldrían beneficiados. Pero si queda acotado nada más a algunos municipios o a ciertos estados, posiblemente solo ellos se verán favorecidos con el pago doble en marzo. Lo importante es que, pase lo que pase, la pensión del bienestar es un derecho constitucional que ustedes no van a perder. No dejen que nadie los espante con cuentos de es que si no votas por tal partido te van a quitar la pensión o si te sales de tal evento político, ya no te van a pagar. Esos cuentos solo se usan para manipular, y la verdad es que la Constitución ya lo establece como un derecho. Una persona adulta mayor en México, inscrita en el programa, tiene garantizada su pensión. Regresando un poquito a la historia de la corrupción que la presidenta Claudia denunció en la mañanera, me parece muy importante que estemos conscientes de cómo los gobiernos anteriores tenían arreglos bastante turbios con bufetes de abogados. Imaginémonos, cobraban millones de pesos por quitarle a la gente sus casas, ya fuera por un detalle mínimo en un pago o incluso sin que hubiera incumplimiento. Luego vendían esas casas, y obviamente generaban una mafia inmobiliaria. Ahora se están tratando de revertir esas prácticas, y precisamente, cuando se hacen esas limpiezas, aparecen los opositores diciendo que es un atropello. Híjole, pues atropello era antes. No es que uno se quiera meter en cuestiones políticas ni nada, pero eso nos demuestra que hay un trasfondo en cómo se maneja el dinero público. Y si ese dinero se destina a pagarle a gente corrupta, evidentemente se reduce la cantidad disponible para programas sociales como la pensión del bienestar, jóvenes construyendo el futuro o las becas para personas con discapacidad. Así que todos estos temas se relacionan más de lo que parece a primera vista. Ahora, yo sé que hay mucha banda que, aunque no se mete a fondo en la política, sí está al pendiente de qué pasa con la lana de su pensión, y con razón. La vida está cara, las medicinas no son baratas, y uno quiere estar seguro de que ese dinerito va a llegar completito y sin retrasos. Por eso hay que echarles un ojo a estas noticias. Por ejemplo, si mañana mismo Ariadna Montiel sale a decir atención a toda la gente, si vamos a adelantar mayo-junio a marzo por motivo de la veda electoral, yo les traeré el comunicado tal cual, con la información fresquita, para que no se queden con dudas. En ese caso, sabrían que el calendario cambia por completo,
y a lo mejor ya no habría depósito en mayo, puesto que ya se habría entregado. Mientras no haya un anuncio oficial, lo que podemos decir es que seguimos con el plan normal, es decir, 6.200 pesos en marzo, y en mayo-junio otros 6.200 pesos. Claro, a cada persona le toca una fecha de cobro distinta, según la inicial de su apellido, y también es distinto si cobran por tarjeta o si cobran en operativo de pago en mesa, en lugares apartados. Quienes cobran por tarjeta normalmente reciben primero, en ese orden alfabético que mencioné. Quienes cobran en mesa de pago a veces les llega un calendario que se atrasa un poquito más. Por cierto, hay quienes se confunden pensando que el aumento de la pensión de 25% cada año podría hacer variar los montos mes con mes. Para 2025, ya se había dicho que la pensión estaría en 6.200 pesos por bimestre. A partir de ahí, no se esperan incrementos adicionales hasta que se apruebe el presupuesto para el siguiente año. Si en 2026 deciden volver a aumentar el porcentaje, ya se los platicaría. Pero eso no quiere decir que en medio de 2025 vaya a subir. Al menos no está contemplado según las declaraciones actuales. También me preguntan mucho, ¿qué pasa si yo vivo en un estado donde hay veda y no recibo la pensión doble? ¿A quién reclamo? Pues antes de reclamar, hay que confirmar si el gobierno federal decidió o no adelantar el pago en tu zona, porque a veces la gente oye campanas y no sabe dónde, y asume que les tenía que llegar y no llegó. Si oficialmente no se anunció, no es un error, simplemente no se adelantó en tu localidad. Si se anunció de forma oficial y no te llegó, ahí sí te conviene acudir a la delegación de bienestar más cercana, presentar tu INE y los documentos que te pidan, y aclarar la situación. Eso sí, les pido un poco de paciencia, porque cuando ocurren estos adelantos masivos por veda electoral, las oficinas se llenan de gente que quiere información, las líneas telefónicas se saturan y las páginas oficiales a veces andan lentas. Pero siempre hay una forma de verificar. Si tienes tu tarjeta del bienestar, lo más rápido es checar tu saldo en un cajero automático o mediante la aplicación en el celular si la tienes. Ahí aparece si ya te depositaron o no. Y así te ahorras la vuelta, en caso de que aún no haya nada. Además, recuerden que, cuando se hace el pago doble, a veces se puede tardar un poquito en reflejarse en tu cuenta, justo por el volumen de operaciones bancarias. No es que a todos les caiga al mismo segundo. Hay días establecidos por apellido, y a veces se pasan 1 o 2 días. No hay que entrar en pánico. Lo mejor es esperar hasta la fecha que te corresponde según tu apellido, e incluso un par de días después. Si de plano no ha caído nada, ahí sí, corre a preguntar. Volviendo a echarle un ojo a todo el relajo, Durango, Veracruz y la posible elección de magistrados federales. Esas son las piezas clave que podrían detonar la veda electoral a nivel local o federal. Por ahora, el INE, o el organismo que haya quedado tras la reforma, se encarga de dar a conocer los calendarios electorales. Se estima que las elecciones locales en Durango y Veracruz van a ser el 1 de junio de 2025. Así que, si las campañas comienzan antes, probablemente caigan en mayo. Y si el pago de mayo-junio está programado habitualmente para principios de mayo, pues imagínense, se juntaría con la campaña y estaríamos en el ojo del huracán. Por ello la solución que suelen tomar es, vámonos, págalo antes de que empiece el show. Algunos se preguntarán por qué en las elecciones pasadas el adelanto fue en febrero y no en marzo, y ahora se dice que podría ser en marzo y no en febrero. Pues la respuesta es que el timín electoral era distinto. En aquella ocasión se estaba eligiendo presidente, había elecciones simultáneas en un montón de estados, y la campaña empezaba con más tiempo de antelación. Por eso se organizó el pago doble de febrero, para que no tocara la campaña en marzo o abril. Esta vez, como es una elección más focalizada a ciertos estados y la de magistrados no es tan grande como una elección presidencial, se está valorando el que el adelanto sea en marzo. Pero insisto, al día de hoy, no hay una confirmación oficial de que se adelantará sí o sí. Lo que sí es seguro es que el pago en marzo llega. Es de 6.200 pesos y no hay cambios, y podría ser de 12.400 pesos si se confirmara la veda. A mí me late pensar que, conforme nos acerquemos a finales de febrero, las autoridades van a soltar la noticia para que la gente se organice. Sinceramente, no creo que se esperen al último minuto de marzo para avisar, porque imagínense el caos que sería. Así que estén pendientes en la última semana de febrero o en la primera de marzo, porque seguramente ahí vendrá la confirmación. Y bueno, ya para casi cerrar esta gran charla que me estoy aventando con ustedes, y que agradezco mucho que me aguanten porque me encanta platicarles todo con detalle, quiero resumir los puntos más importantes. 1. Si eres adulto mayor beneficiario de la pensión, tu pago de marzo-abril es de 6.200 pesos y está fijo. Nadie te lo quita. 2. Hay rumores fuertes de que en Durango y Veracruz se adelantará el bimestre de mayo-junio al mismo marzo, quedando en 12.400 pesos, debido a las elecciones locales del 1 de junio de 2025. Pero todavía no hay nada oficial. 3. Se está hablando también de una posible elección de magistrados del Poder Judicial en 2025, lo cual podría extender la veda electoral a nivel nacional, ocasionando un adelanto masivo de la pensión. De nuevo, falta la confirmación oficial. 4. Si estás esperando una fecha exacta, revisa el calendario por apellido. Tentativamente,
Inicia el lunes 3 de marzo para la letra A y así, sucesivamente, hasta el sábado 22 de marzo que cubre las últimas letras. Aunque siempre es bueno mantenerse al tanto de cambios de último momento. 5. Si no recibes tu pago cuando crees que ya te tocaba, revisa tu saldo en el banco, checa la aplicación o comunícate con la delegación de bienestar. La mayoría de las veces es un retrasito normal, pero siempre es mejor asegurarse. 6. No te dejes engañar por personas que ofrecen agilizar tu depósito o que te piden dinero a cambio. La pensión es un derecho y es gratuita. No hay necesidad de caer en fraudes ni tranzas. 7. Ahorita los jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro están recibiendo 8,480 pesos al mes. Eso es independiente de la pensión de adultos mayores, pero lo menciono porque muchos tienen nietos o familiares en ese programa y les gusta estar informados de todo. Por último, mis queridos adultos mayores, les pido, como siempre, que se mantengan con la vista bien puesta en las fuentes confiables. Ya saben que la desinformación está a la orden del día, y hay gente que le gusta inventar historias para hacerse famosos en redes o crear incertidumbre. Aquí tratamos de basarnos en comunicados oficiales, conferencias y páginas de instituciones reconocidas. En el momento en que salga la nota oficial, voy a echar toda la carne al asador para compartírselas en este canal, para que nadie se quede con dudas ni se confunda. Les agradezco muchísimo que hayan permanecido hasta este punto. Si estuvo larguita la charla, pero espero que haya valido la pena y que ahora tengan un panorama mucho más claro de qué está pasando y porque no es tan sencillo afirmar a estas alturas que sí o sí viene un pago doble. Puede ocurrir, sí, porque las elecciones locales y la elección de magistrados podrían detonar la veda y el adelanto de mayo-junio, pero hasta no ver, no creer, como dice el dicho. Los invito también a que si tienen alguna inquietud específica, la dejen en la cajita de comentarios. Por ejemplo, soy del Estado de México, mi apellido empieza con P, cuando me toca, me llegará doble, ¿qué ondas? Y entre todos tratamos de orientarlos. A veces hay compañeros y compañeras que ya pasaron por la misma duda y les resuelven rápido. Pero recuerden que este canal no sustituye la información oficial, solo es un refuerzo comunitario para sentirnos más acompañados e informados. Les mando un saludote enorme desde aquí. Ojalá que sigamos en comunicación constante. Si quieren saber más cosillas, no duden en suscribirse a este canal y en activar la campanita de notificaciones, así YouTube les avisa cuando subamos un nuevo video. Nunca está de más estar al tiro con estos avisos, en especial con lo que se refiere a la pensión, que es algo bien importante para miles de personas mayores que cuentan con ella para su subsistencia y tranquilidad financiera. A mí me da muchísimo gusto poder servirles. Me llena de emoción saber que cada día somos más los que nos informamos y nos cuidamos entre nosotros. Así que ya saben, aquí siempre hay espacio para saludos, peticiones y todo lo que quieran comentar con un buen tono y respeto. También son bienvenidas las historias de cómo les ha ido con su pensión, si alguien ya recibió, si a alguien le pagaron doble en algún momento, etc. Todo eso nos enriquece porque nos damos cuenta de las experiencias de la banda en distintas partes de México. En cuanto a la controversia con los opositores que se están quejando y manifestando, eso que mencionó la presidenta Claudia sobre el tema del Infonavit, solo les pido que tomen lo que les sirva de esa información, para que entiendan por qué a veces hay ruido político que puede retrasar o afectar ciertos procesos. Cuando se trata de corrupción, se ponen las pilas para bloquear cambios, y nosotros como ciudadanos debemos estar al tanto, pues al final del día se trata de derechos que nos benefician a todos, como la pensión del bienestar. Siéntanse con la libertad de compartir este video con quien ustedes crean que le hace falta saber del tema. A veces hay gente que por no estar en redes sociales, ni en internet, ni nada, no se entera de lo que está pasando con sus pagos, y se preocupan de más. Cuéntenles o pásenles este enlace para que ellos también se pongan truchas y no anden con angustias. Aquí la onda es que nadie se quede sin información, y que todos podamos echarle montón a la desinformación que luego circula. Ya para ir cerrando, sí me gustaría recalcar que lo más probable, a como pinto el asunto, es que no veremos un anuncio de adelanto de pagos en febrero. Si llega a suceder, sería de sorpresa, pero lo normal es que esperen a la segunda mitad de febrero o inicios de marzo para dar un aviso sobre si el pago de mayo-junio se viene junto con el de marzo-abril. Así que de momento, lo más sano es seguir la programación tradicional. Cobramos 6,200 pesos en marzo y esperamos a mayo para el siguiente depósito. Si luego dicen, ya estuvo, si se paga doble, pues entonces hay que festejarlo y aprovechar ese dinerito con responsabilidad. En conclusión, mis compás, lo más importante es que ustedes estén tranquilos, con la información correcta, y que no se dejen apantallar. Tienen su derecho constitucional a la pensión del bienestar, que no se los puede quitar ningún partido político, ningún candidato y ninguna campaña. Y si vienen los pagos adelantados, pues a gozar de ese beneficio adicional que, al final, también es su dinero, su derecho. No crean que es un regalo de nadie, es parte del presupuesto destinado a los adultos mayores para ayudarles a tener mejor calidad de vida. Por mi parte es todo. De verdad me alargué un montón, pero pues quería darles toda la info y resolver cualquier duda que haya surgido en torno a estas famosas noticias de la lista de estados con el pago doble de 12,400 pesos para adultos mayores. Aclaro nuevamente, se perfila que Durango y Veracruz puedan recibir ese doble pago, pero también se rumora que podría ampliarse a todo el país por la elección de magistrados, aunque aún falta el comunicado oficial.
Espero de corazón que esta charla les haya sido útil. Mil gracias por su paciencia, por su buena onda, por su disposición de escuchar y por compartir con la comunidad. Me despido deseándoles que pasen un día padrísimo, que disfruten con su familia o con sus amigos y que se cuiden mucho, sobre todo en temas de salud. Recuerden que lo más valioso es que estén fuertes y sanos para seguir adelante, y que no se rindan con cualquier contratiempo. Seguiremos al pendiente para informarles tan pronto como salga la nota oficial sobre estos pagos. Un abrazo enorme para todos. Gracias por acompañarme hasta aquí. Ya saben, si les gustó este video y toda la información, déjenme un comentario o un like, y suscríbanse si aún no lo han hecho para que estemos más en contacto. Yo me despido por ahora, pero seguramente nos veremos muy pronto con más avisos, novedades y, ojalá, con la confirmación de que se habrá pago doble para muchos de ustedes. Cuídense mucho, Dios los bendiga, y que todo salga de maravilla. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.